Gracias, compañeros, y a los amigos que nos dispensan su atención. Hoy es julio 30. Solamente falta un día para terminar el mes 7 de este año 2021 y para iniciar el mes de agosto, que es un mes que pone a muchos a temblar. Pone un reloj, un cronómetro en cuenta regresiva desde el día primero hasta el 16. ¿Por qué? Bueno, porque aunque no es un hábito de todos los gobiernos, sí hubo un gobierno que ponía a temblar a los funcionarios cada 16 de agosto, cada 27 de febrero. Y eso se ha quedado, parece, en la psiqui de la gente, en el subconsciente y sobre todo de aquellos que ocupan posiciones públicas. Es el momento en que comienzan a revisar papeles, comienzan a revisar planes, comienzan a mirar sus funciones, cuándo fue lo que debieron hacer al inicio de su gestión. Pero nada más alejado de eso lo que voy a comentar en el día de hoy. Hoy quiero referirme, porque ya será otro día en el que me volveré a referir a los funcionarios de este gobierno y a los eventuales cambios y los cambios que por ahí se dicen entre los pasillos se van a producir. Hay quienes dicen que no va a haber cambios, pero hay otros que afirman que sí, que esos cambios vienen y que ya el presidente tiene identificado las áreas en las que quiere nuevos incumbentes dirigiendo los destinos del Estado junto con él. Ahora, en el día de hoy quiero referirme a la selección del Tribunal Superior Electoral, aunque es un tema ya que tiene varios días. Ya el miércoles fue noticia, ya hoy podemos ver tal vez con más distancia y madurez lo que ha ocurrido. La sociedad dominicana pedía a gritos jueces independientes, jueces sin ningún tipo de vinculación partidaria. Y eso responde a una historia de traumas. Por ejemplo, la Junta Central Electoral, la que hoy administra los procesos electorales, fue fundada en 1923, pero desde antes, desde 1920, se realizan con más o menos regularidad y administrada por un órgano especializado las elecciones en la República Dominicana. Aunque se contaron 30 años de dictadura de Trujillo, esa dictadura estaba validada por procesos, si bien amañados, manipulados, sí eran procesos electorales, por igual. Luego del golpe de Estado a Juan Bosch y que vienen los 12 años de gobierno de Balaguer, siempre hubo reclamos, siempre hubo dudas con relación a los procesos electorales, e inclusive siempre se producían debates cuestionando la imparcialidad o la parcialidad de los incumbentes de ese órgano especializado para administrar las elecciones. ¿Qué sucede? En ese sistema que teníamos, el órgano que administraba las elecciones tenía ciertas funciones contenciosas y cuando ya el asunto trascendía del ámbito de esta jurisdicción especializada, pues la Suprema Corte de Justicia tenía en determinados casos facultades para referirse a esas temáticas que eran objeto de controversia en ese órgano. Pero un órgano especializado para juzgar los aspectos contenciosos electorales no tenemos o no tuvimos en la República Dominicana sino hasta el año 2010. Hubo, vamos a decir, un antecedente. Fue aquel antecedente de la separación en salas de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral era un solo órgano que administraba todos los procesos electorales y cuando surgían diferendos, entonces se constituía el mismo órgano en una sala contenciosa que dirimía esos conflictos que venían de las juntas electorales e incluso aquellos mismos que se sujetaban o se sometían al escrutinio de la misma junta por decisiones de la misma junta. Es decir, el órgano que administraba los procesos, el mismo órgano al que se cuestionaba quizá por algún desliz, alguna diferencia, alguna arbitrariedad, bueno, pues era el mismo órgano que juzgaba. Y hay hay un principio, vamos a decir, de orden de la administración de la justicia o procesal que propende para mejor administración de la justicia separar las funciones de administración y de gestión de aquellas funciones que tienen que ver con la de juzgar esos actos que otro órgano realiza. Bueno, pues en ese momento se tenía esa dualidad de funciones en un mismo órgano. No existía una separación entre esas funciones de administrar y las de juzgar. Pues en el 2003 se da un paso que muchos lo critican porque entendieron que les restaba poder. Pues se crean dos salas, una sala administrativa y una sala contenciosa. Una se encargaba de esa Junta Central Electoral de administrar los procesos electorales, administrar el registro civil
bueno, y todas esas funciones que eran propias de la administración de los procesos electorales. Bueno, y en la otra sala dirimía todos esos conflictos que surgían en razón de la organización, esencialmente los procesos electorales, y que provenían de las juntas electorales o de la misma sala administrativa de la Junta Central Electoral. Pues, como les decía, la visión de crear un tribunal especializado fuera del control de cualquier otro poder del Estado surge en la Constitución del 2010. Y en esa Constitución del 2010, entonces dejan el órgano de administración de los procesos electorales, que sigue siendo la Junta Central Electoral, y esa Junta Central Electoral sigue siendo designada por el Senado de la República, por las 2/3 partes de los miembros del Senado de la República, lo que obliga a un consenso especial. Y se logra con ello un cierto equilibrio en la selección de los miembros de ese órgano, que ahora, a partir de esa Constitución del 2010, solo concentran la parte de administración de los procesos electorales. Pero este nuevo órgano, ese Tribunal Superior Electoral, es un cambio significativo en la forma de ventilarse la justicia electoral. Y es un sistema que es más propio de los países latinoamericanos, porque en otros países, los países europeos, los procesos electorales muchas veces son administrados incluso por el mismo Ejecutivo. En otros son administrados por comisiones ad hoc que los parlamentos designan, pero la parte de discusión de problemas o conflictos que surgen o que pudieran surgir a efectos de esos procesos electorales los conocen los tribunales ordinarios. En el caso de España, por ejemplo, cuando surge algún diferendo a raíz de un proceso electoral, lo conocen el Tribunal Contencioso Administrativo. Y les ha funcionado y no han tenido mayores inconvenientes. Pero en los países latinoamericanos, en los que hemos tenido muchos traumas por los procesos electorales, muchas impugnaciones, muchos alegatos de fraude, y República Dominicana no es la excepción, no solamente se ha justificado y se justifica la existencia de un órgano con cierta independencia que administre los procesos electorales, como es la Junta Central Electoral, pero por el otro, también para evolucionar en la garantía de un derecho fundamental, como es el derecho al voto, tanto el pasivo como el activo, pues la creación de ese Tribunal Superior Electoral. No obstante, su diseño constitucional, en el que se le da una autonomía, un poder, una jerarquía constitucional especial, no obstante eso, la primera elección del primer Tribunal Superior Electoral no cumplió el cometido de la sociedad. ¿Y esto por qué? Porque el órgano que está, conforme a la Constitución, destinado a elegir los integrantes de ese Tribunal Superior Electoral, coincidió que estaban controlados total y plenamente por un partido político. Y ese partido político no se limitó en el uso de su poder y designó a personas que no reunían el perfil de independencia al que se suponía debía responder conforme al precepto constitucional y a la misma aspiración de la sociedad dominicana. Pues de esa mala selección se construyó una mala imagen de ese órgano que se convirtió en un tribunal, en vez de cumplir con la misión de perfeccionar la democracia dominicana, en destruir, colaborar en destruir el sistema de partidos políticos. Pues gracias a Dios ya fue superada esa etapa, vino un Tribunal Superior Electoral, y yo siempre lo reseño, dirigido por el actual presidente de la Junta Central Electoral, el señor Román Jaques, que en buena medida recuperó o le dio credibilidad a ese órgano de reciente creación, pues se constituyó o se estructuró en la Constitución del 2010. Y es un órgano que ha cumplido en buena medida con preservar la paz ciudadana, que ha resuelto problemas diferendos en el ámbito electoral, que ha garantizado el derecho a voto en gran medida en diferentes jurisdicciones de la geografía nacional, y que ha sido crucial para resolver problemas en la República Dominicana. Pero ahora le ha tocado a un nuevo consejo la elección de otro Tribunal Superior Electoral. Y el pueblo dominicano, que ha sido víctima en tantos años, tantos años de democracia, muchas veces de procesos cuestionados, como señalaba anteriormente,
de decisiones desacertadas de ese primer Tribunal Superior Electoral que dañó el sistema de partidos políticos, mantiene la prédica y el sueño de un Tribunal Superior Electoral independiente o desvinculado de las influencias políticas. Pues fueron seleccionados jueces de estos tribunales como presidente al magistrado Ignacio Pascual Camacho Hidalgo. Fue seleccionado el magistrado Juan Alfredo Biaggi Lama, la doctora Rosa Fior Dalisa Pérez y el doctor Pedro Pablo Germenos, así como también Fernando Fernández Cruz. De esos jueces seleccionados, hay que decir que, a mi juicio, al menos en la generalidad de ellos, se cumplió la expectativa ciudadana de independencia o de no vinculación partidaria, porque conozco una buena parte de ellos y a los que no conozco directamente, los he investigado y al parecer no tienen un vínculo que se pueda decir cercano o estrecho con ningún partido político. Ahora bien, si bien se cumplió con esa expectativa, y yo particularmente, conociendo a sus integrantes, creo que harán un gran trabajo, tienen una trayectoria profesional, prácticamente todos, que es admirable, impecable, tienen una hoja de vida que sinceramente nos sentimos en cierta medida prestigiados de que asumieran personas como ellos posiciones de esa envergadura y de esa responsabilidad. No obstante, cabe decir que tenemos y mantenemos retos a futuro, no solamente con la selección de las altas cortes, sino con la selección de las posiciones de principalía en la sociedad dominicana, porque se ha revelado y se revela un deterioro de la participación de la mujer en las altas instancias de poder en la República Dominicana. Ese Tribunal Superior Electoral, si bien he dicho que su composición es una composición bastante adecuada a nuestro juicio particular, reduce la participación de la mujer en ese tribunal. Antes había 2 mujeres integrando ese tribunal. De los 5 jueces, 2 eran mujeres. Y no es que solamente la condición de mujer le dé la posibilidad de acceso a la posición, no, es que hay y hubo participantes concurrentes que se presentaron para ser seleccionadas por el Consejo, que concurrieron y que sin embargo no fueron tomadas en cuenta y que tenían un perfecto perfil, igual o mejor quizá que muchos de los que fueron seleccionados. Pero por igual, pues, ocurrió en el Tribunal Constitucional. Y también hago una crítica, aunque esos son órganos que lo designa un consejo, debe tratarse en el futuro de tomar en consideración la participación igualitaria del hombre y la mujer. Por igual, ¿por qué no puede presidir uno de estos órganos una mujer? Ya es el momento de que en la República Dominicana comencemos a entender que incluso más de la mitad de la población es mujer y que las mujeres dominicanas tienen formación igual o más que los hombres. Si analizamos las aulas en la República Dominicana, vamos a verificar que existe una matrícula muchísimo más alta de mujeres inscritas, que el número de graduadas es mucho mayor, que el número de mujeres que tienen maestría, que tienen doctorado, es mucho más alto. ¿Y por qué cuando miramos nuestras instituciones hacia arriba, en las posiciones de mando y de decisión, no observamos que se cumple con reflejar lo que está ocurriendo en la realidad dominicana? Y es que las mujeres se están preparando, las mujeres tienen formación igual o tanto como el hombre, y no se le está dando la participación adecuada en esas altas cortes y en esas posiciones de importancia. Por igual, el presidente Luis Abinader, ¿cuántos ministerios tiene la República Dominicana? ¿Y cuáles ministerios están en manos de mujeres? Que las gobernaciones, sí, pero las gobernaciones son posiciones que, si bien son importantes en un pueblo, a nivel de poder y de enviar mensajes de equidad, de igualdad en las posiciones de mando, no se considera de igual relevancia. De manera que en este punto, si bien reiteramos, se ha cumplido con ese sueño de independencia en lo que tiene, o esa expectativa que tenía la sociedad dominicana en cuanto a independencia de los jueces, no se ha cumplido con esa expectativa de igualdad a nivel de igualdad y paridad a nivel de esas altas cortes. Otro aspecto, pero creo que no me cabrá el tiempo, que quiero reseñar, es el tema que es un reto
que se mantiene vigente en la elección de los tribunales especializados, porque entiendo que hay un desfase en cuanto a la concepción y la naturaleza que tienen estas altas cortes, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior Electoral, pero esto será objeto de un comentario posterior que posiblemente realice la próxima semana, pues entiendo que existe una confusión de parte de las autoridades que están seleccionando estos jueces con relación al rol que tienen estos tribunales y el perfil que deben tener las personas o los especialistas que han de ser seleccionados como miembros o como jueces de esas altas cortes.